Hola, esta sesión tiene por objeto presentar, analizar el concepto del valor del dinero en el tiempo y las principales operaciones financieras. El concepto del valor del dinero en el tiempo se suele aproximar a través del refrán que dice que más vale pájaro en mano que 100 volando. Desde el punto de vista financiero queremos decir que más vale un pago hoy de 100 que un pago de 100 mañana. Definido por unos autores muy reconocidos en el área financiera, el concepto es el siguiente. Nos explican que un peso de hoy vale más que un peso de mañana, debido a que un peso hoy puede invertirse para comenzar a obtener intereses inmediatamente. Este es el principio, lo que llaman el primer principio financiero fundamental. Estos autores citados son Brin y Meyer, de un importante texto de finanzas corporativas. Visto a través de un ejemplo sencillo, veamos este ejemplo. Suponemos que Juan y Pedro se encuentran dos pagarés, dos documentos que prometen realizarle un pago de 200. Prometen ese pago al portador, a los cuales se le va a entregar los 200, pero en el momento que vence. Aunque los dos tuvieron la suerte de encontrarse ese pagaré y recibir esos pagos, ese pago no se realiza, no está establecido para el mismo periodo. Entonces la única diferencia es que el pago de Juan se realiza hoy y el pago de Pedro se realiza dentro de un año. Esto lo representamos en unas tablas que llamamos flujo de pago, flujo de caja, de la siguiente manera. El cero representa el inicio hoy, el momento presente, y luego tenemos los periodos dentro de un año, 2 años o más años. Entonces, representando el pago de Juan, o sea, él tiene ya derecho, tiene un pago hoy de 200 asegurado. En cambio, Pedro tiene que esperar un año. Entonces, representamos el pago que se va a obtener. Él lo va a obtener, pero después que pase ese periodo de vencimiento. Entonces, ¿cuál valoramos más? De acuerdo a lo que hemos definido del valor del dinero en el tiempo, se valora más el pago de Juan. ¿Por qué? Porque como vimos en la definición, con esos 200,000 en mano hoy, él puede invertirlo y comenzar a obtener intereses inmediatamente. Pedro tiene que esperar todo un año para poder recibir y poder disponer de esos 200,000. Bien. Entonces, lo que tratamos en esa parte de matemática financiera realmente es con equivalencias en el tiempo. Aunque son dos pagos de 200 iguales, y suponiendo que no hay riesgo de no pago, ni riesgo de inflación o variación del dólar, del tipo de cambio, aún así se valoran diferentes estos pagos. Entonces, por eso hablamos de equivalencia en el tiempo. El valor equivalente del pago de Juan en el periodo 1, entonces, sería mayor que 200, porque puede ir agregándole el interés que se va generando. Y en cambio, el equivalente hoy del pago de Pedro es menor a 200, porque podemos obtener esos 200 invirtiendo hoy un poco menos de 200, debido a que se va a generar un interés. Entonces, esto nos da lugar a las diferentes operaciones de matemáticas financieras, operaciones que empleamos en la evaluación de proyectos.
de manera concreta, esos 200, si se pueden invertir a una tasa, por ejemplo, de 12%, al cabo de un año su valor equivalente va a ser 224, lo cual lo podemos representar de la siguiente manera. 200 de hoy equivalen a 224 mañana. Bien, lo que hemos dicho, el valor equivalente de los 200 de hoy es 224 dentro de un año. Entonces, en finanzas tenemos esa primera gran operación de determinar el equivalente futuro de un pago presente. Esa operación se llama operación de capitalización, que vamos a ir viendo las fórmulas de cálculo. Esto puede ser para un periodo mayor. En este ejemplo, los 200 bajo un método específico de cálculo, esos 200 dentro de 3 años se convierten en 280.985. Luego, el valor equivalente de 200 de hoy al año 3 es 280.985.60. Decimos que son equivalentes, que son intercambiables. Debería ser indiferente para Juan recibir los 200 hoy o esperar 3 años, pero con la condición de que le den los 200 más ese adicional, que son en este caso los intereses de 80.985,60. Igualmente, entonces aquí tenemos una operación de capitalización para un periodo de más de un año, 2, 3 y más años. Operación de capitalización. La solemos representar en diagramas como el siguiente. Se le llama P usualmente al valor, al principal, lo que invertimos, y el valor futuro, el que obtenemos al vencimiento. Importante ver en este tipo de operación cuál es la terminología principal. Los 200, lo que invertimos, le podemos llamar de diferentes maneras, como inversión, capital, principal o capital inicial. Ese valor equivalente a futuro que obtenemos también recibe diferentes nombres y también dependiendo del tipo de operación específica en que lo aplicamos. En préstamo hablamos del monto, la suma o capital final. También el análisis de evaluación financiera podemos decir que es el valor futuro o valor capitalizado. En este caso, si le llamamos inversión, le vamos a llamar VKI, valor capitalizado de la inversión, que es una terminología que usamos en proyectos. Bien, entonces esa es la operación de capitalización, donde determinamos el valor equivalente a futuro de un pago presente. Tenemos entonces también la operación contraria. En el caso de Pedro, lo que teníamos era un flujo, un pago que se realizaba en el futuro, en el año 1. En el año 1 que va a recibir ese pago. Entonces, igualmente, nos interesaría entonces ver y a cuánto equivale hoy ese pago de 200 que va a recibir Pedro. Entonces, ahí tenemos otra operación que sería determinar el equivalente en el presente de ese pago que va a recibir Pedro. Equivale a determinar cuánto debo invertir hoy para obtener 200 dentro de un año si mi tasa de interés es un 12%. Lo determinamos para cualquier tasa. Este ejemplo está planteado para una tasa de un 12%. Entonces, esta operación de determinar el equivalente presente se llama operación de descuento. Muy importante, está incorporada en los criterios de evaluación de proyectos. Cuando hablamos de operación de descuento, la tasa que usamos
para ser consistente con el nombre de la operación, ya no le llamamos tasa de interés como tal, sino que le llamamos entonces tasa de descuento. Entonces, el proyecto es un parámetro fundamental, determinar, saber cuál es esa tasa en la que vamos a hacer las operaciones de descuento para evaluar nuestro proyecto. Y esa tasa se conoce con el nombre de tasa de descuento. Igualmente, si ese pago esperado es para el periodo 3, digamos el año 3, igualmente tiene un valor, pero como hay un valor de dinero en el tiempo, todavía se valora menos que lo que se valoraría si el pago fuera del periodo 1 o del periodo 2. En este caso específico, si mi tasa es un 12%, el valor que le asigno hoy a un pago de 200 del año 3 es 142.356,5. Entonces, esa sería la operación de descuento. Como decíamos en la otra ocasión, en el otro ejemplo, ese valor equivale a cuánto debo invertir hoy para tener 200 dentro del año 3 a una tasa dada, en este caso concreto a un 12%. Igualmente, ahora representamos la operación con diagramas como estos, donde tenemos ya ahora dado el valor futuro, determinamos el equivalente presente. Igualmente que en la otra ocasión tenemos una terminología y una nomenclatura específica para el caso de operaciones de descuento, que no necesariamente son las mismas que usamos en la operación de capitalización. En el caso nuestro, ese pago futuro puede representar un flujo de caja neto, o sea, que ya es la suma algebraica, el neto entre ingresos, costos y gastos. Básicamente, cuando hablamos de efectivo, más que el concepto de ingreso, manejamos el concepto de entrada de dinero y salida de dinero. Entonces ahí mide ya el resultante, el neto de toda la entrada de dinero que hubo en ese periodo menos todas las salidas. Ahora puede ser también que no sea el neto, sino de manera separada. Eso puede ser un flujo de ingreso. Solo el pago sin restarle costos o salidas. O puede ser un costo en el que yo incurro en el periodo 3. En operaciones financieras se conoce como valor nominal cuando es un pago que promete un pagaré, como en el caso que teníamos, e interesa precisamente determinar cuál es el valor líquido, el valor presente de esos pagos. Entonces también ese valor equivalente al presente le llamamos valor actual, valor presente o valor líquido. Y pueden tener sus nombres específicos de acuerdo a la aplicación. Si es un valor de los ingresos, yo puedo decir valor actual de los ingresos. Si es un valor actual de los costos futuros, muy usado también en el análisis costo-efectividad en proyectos, hablamos de un valor actual de costos, que se abrevia como VAC, valor actual de costos. Bien, podemos en finanzas tener dos tipos de problemas. Uno simple y otro compuesto. Veamos ejemplos concretos. Yo puedo tener un proyecto que requiere una inversión de 500.000 hoy y estimo, en base a mi estudio de mercados, estudios técnicos y otros estudios, que ese proyecto me va a devolver neto 864.000 en el año 3. Entonces se llama caso de pago único, donde hay solo una inversión y una sola
un solo flujo que representa ya la recuperación de esa inversión. Como decíamos antes, esto es lo que conocemos, esta tabla, como flujo de caja o de costos y beneficios de los proyectos. Como señalamos en esta nota, esa construcción del flujo de costo y beneficio del proyecto o flujo de caja es uno de los pasos fundamentales de la evaluación financiera y económica del proyecto. Debemos identificar, medir y valorar todos los costos y beneficios relevantes del proyecto y sintetizarlo de esta manera. ¿Cuál es el valor de cada año? El valor entre paréntesis, aquí está en rojo, representa una salida, en este caso la inversión, el pago, y en positivo, ese azul 864, lo que recibí. Pero en este caso es pago único, no hay pago en el año 1 ni en el 2. Entonces, el otro caso compuesto es donde hay más de un pago futuro. A manera de ejemplo, podemos decir, este proyecto de 500 me va recuperando, generando beneficios futuros, no en un solo periodo, sino en 2, 3, 4, 5 o más periodos. Entonces el flujo de caja tiene valores para cada uno de los años. Tenemos el proyecto donde invertimos 500, 1000, sacamos 250 en el año 1, 2, 3. Estos representan los flujos netos, como decíamos. Aquí es ya lo que resulta de sumar todas las entradas y restar todos los egresos o salidas. Entonces, dado lo que hemos visto, un punto muy importante es determinar lo siguiente: es cómo valoramos ese proyecto, cómo obtenemos una medida agregada de los beneficios de ese proyecto, un valor neto, pudiéramos decir. Pudiéramos sumar todos estos valores. De acuerdo al principio del valor del dinero en el tiempo, hemos visto que no es correcto sumar de manera directa estos valores, porque lo que representa también, como hemos señalado en otras ocasiones, el valor del dinero en el tiempo, es que los pagos en diferentes momentos equivalen a pagos que están en unidades de medidas diferentes, como si uno estuviera en dólares, uno en pesos y otro en euros. Antes de sumar hay que hacer una conversión, y en este caso la conversión es o todo lo expresamos en el equivalente presente, y una vez lo tenemos en el equivalente presente, sumarlo, o todo en un equivalente futuro, ¿verdad? Entonces, por tanto, decimos que si sumamos, no es correcto sumarlo, si sumamos, no estamos tomando en cuenta el principio del valor del dinero en el tiempo. Bien, con esta parte completamos nuestra primera sesión. En la próxima sesión vamos a entrar a analizar un poco más el concepto de interés y sus fórmulas de cálculo.